Hola amigos de Fredega Producciones. Hoy vamos a crear una historia para Instagram en After Effects. Pero bueno, realmente lo que vamos a aprender hoy es a crear de la manera más correcta y precisa una composición para así comenzar a trabajar en este programa. Para esto entonces voy a hacer clic en nuevo proyecto y precisamente para comenzar a crear un video en After Effects tengo que crear una nueva composición. La composición en After Effects no es más que ese lienzo en blanco donde el pintor va a llevar a cabo su dibujo. En el caso de un video necesitamos un espacio para poder crear e importar los elementos que van a componer este video. Y por supuesto este espacio tiene que tener un tamaño y una velocidad de fotogramas. Este espacio en After Effects se llama composición. Hay tres maneras de crear una composición en After Effects. Una simplemente haciendo clic aquí en nueva composición. La otra, que es la que más se usa, es creando una nueva composición en el pequeño icono que está en la parte inferior del panel de proyecto. Y la otra es presionando la combinación de teclas Control más I en Windows, Command más I en Mac. Yo lo voy a hacer rápidamente en el pequeño icono del panel de proyecto. Hago clic aquí. Entonces ya aquí me aparece la ventana para crear por medio de unas propiedades o unos valores una composición. Lo primero es el nombre para identificar la composición en el proyecto, porque sí podemos tener más de una composición en el panel de proyecto. Entonces le voy a dar de nombre aquí, por ejemplo, Historia Instagram para identificar. Como les dije, esta composición debe tener un tamaño, una velocidad de fotogramas y una duración. Esta medida de la anchura y de la altura se mide en píxeles. Es por esto que aquí en la proporción de píxeles tiene que estar activa la opción de píxeles cuadrados. La anchura no es más que la cantidad de píxeles que hay horizontalmente y la altura es la cantidad de píxeles que hay verticalmente. Tenemos que tener en cuenta el medio donde se va a proyectar o publicar este video, porque dependiendo del dispositivo, sea televisor, computador o pantalla o proyector, pues va a variar el tamaño de la anchura y de la altura, como también va a variar dependiendo en qué red social o qué parte de la red social lo vamos a publicar. Por ejemplo, no es lo mismo crear un video para una historia de Instagram que para una publicación en el feed. Pero para esto ya After Effects nos ha dado unos presets para escoger bien el tamaño dependiendo dónde lo vayamos a proyectar o publicar. Y precisamente lo vamos a encontrar en ajustes predeterminados. Aquí vamos a hacer clic y primero nos vamos a encontrar con el tamaño estándar HD. Este tamaño es al que popularmente le llamamos horizontal. El tamaño estándar es 1920 x 1080. Lo que varía es la velocidad de fotogramas por segundos. Los FPS es la cantidad de fotogramas que nos va a mostrar el video en un segundo de tiempo. Mientras mayor sean los FPS, más fluidos serán los movimientos y podremos aplicar mejor cámara lenta. El tamaño estándar en una red social es de 29,97 o de 30 FPS. En el cine se usa mucho el 24 FPS y en los videojuegos sí más de 60 FPS. En el segundo bloque vamos a encontrar los videos de ultra alta definición, tanto 4K como 8K. Tres de ellos tienen el tamaño estándar, que es 3840 x 2160. Lo que varía son los FPS. Tenemos un 8K, que para ser sinceros existen pocos dispositivos donde se puedan proyectar videos 8K. En el tercer bloque tenemos las redes sociales. Este, que es 1080 x 1920, no es más que la orientación vertical, es decir, historias o reels para YouTube. Tenemos el segundo, que es la orientación horizontal, el tercero, que es también vertical pero con menos tamaño, el cuarto también, que es horizontal pero con menos tamaño, y tenemos acá una proporción cuadrada, que es 1080 x 1080. El cuarto y el quinto bloque, para ser sinceros, no se suele usar mucho. En este caso, como quiero una historia para Instagram, voy a elegir por supuesto la vertical, que es 1080 x 1920. A 30 FPS está perfecto. Hago clic aquí. Ahora yo también puedo cambiar la anchura y la altura simplemente haciendo clic en los números y cambiarlo manualmente. Y si quiero desbloquear la proporción de aspecto, simplemente desbloqueo y aquí puedo darle la anchura que quiera y la altura que quiera al gusto y a la necesidad que tengamos que hacer. Acá tenemos una opción de resolución, simplemente es la resolución con la que vamos a previsualizar la composición. Hay que tener en cuenta que After Effects usa el procesador, la tarjeta gráfica y la RAM para previsualizar.
mientras más elementos y más efectos hayan, más va a consumir y la previsualización va a cargar más lenta. Entonces es cuando tenemos la necesidad de bajar la resolución para poder previsualizar más fluido. Cuando empecemos a trabajar con pocos elementos, la recomendación es dejarlo en mitad, y cuando tengamos la necesidad de subirla, simplemente lo vamos a poder hacer en el panel de composición. El código de tiempo siempre lo vamos a dejar de inicio en 0, pero aquí sí le vamos a dar la duración que querramos. En este caso, de derecha a izquierda, vamos a encontrar que el número que está en la punta es la cantidad de fotogramas. Pues sí, la cantidad de fotogramas que le hemos dado. Este tiempo, de hecho, nos dice que está basado en 30, que es la cantidad de fotogramas por segundo que le hemos dado a la composición. Es decir, este pequeño 0 que está en la punta, cuando llegue a 30, va a hacer que cambie el segundo número que le sigue, que en este caso es segundos. Este 30 que está por aquí indica que la composición tendrá una duración de 30 segundos. Entonces, si continúa el número siguiente a 28, 29, cuando quiera llegar a 30, va a cambiar a 31 segundos, porque cada segundo contiene 30 fotogramas. Esto, insisto, porque le he dado una velocidad de 30 fotogramas por segundo. El tercer número que sigue son los minutos, es decir, aquí tiene una duración de 0 minutos, 30 segundos, 0 fotogramas. Y el último número que está por acá es la cantidad de horas. Entonces vamos a dejar la duración de 30 segundos, que es perfecta para una historia de Instagram. Y por último, el color de fondo, que por lo general siempre se recomienda dejarlo así en negro. Aquí existen otras opciones como avanzada y procesador 3D, pero en realidad esto no suele usarse mucho. De hecho, esto de procesador en 3D lo vamos a ver cuando lleguemos a las lecciones de importar elementos 3D en After Effects. Vuelvo aquí a básica y entonces, ya teniendo las propiedades y los valores que quiero o que voy a usar o necesitar, entonces simplemente hago clic en aceptar. Entonces precisamente ya aquí me aparece un fondo negro que me indica que ya he creado una composición, que de hecho si me voy al panel de proyecto, aquí ya entonces voy a encontrar un elemento que precisamente es una composición, que si muevo la columna me saldrá el nombre completo, el tipo, que es una composición, por acá vamos a encontrar la velocidad de fotogramas, y si muevo acá la barra, toda la información que contiene precisamente esta composición que he creado. Ahora lo que vamos a proceder es a importar elementos. Para esto primero tienen que descargar el material. Recuerden que el material lo pueden descargar en fredegapro.com, aquí en el menú en cursos, y luego aquí en curso After Effects 2025. Aquí en la parte derecha donde dice acceder aquí al Drive para descargar los materiales, podrán descargar los materiales de este y de todas las lecciones, y en la parte izquierda encontrarán las lecciones en orden cronológico para llevar este curso. Recuerden que todo es totalmente gratis. Volviendo a After Effects, entonces voy a importar los elementos haciendo doble clic en el espacio en blanco en el panel de proyecto. Recuerden que ya vimos con mucho detalle todas las opciones del panel de proyecto en la primera lección. Aquí voy a buscar la carpeta que descargamos y voy a escoger todas las imágenes PNG que están aquí, excepto la de ejemplo. Les quise dejar esta imagen de ejemplo, que de hecho puedo cambiar la vista en este pequeño cuadro. Como les decía, les dejé esta imagen de ejemplo para que lo tengan de guía y puedan construir la historia muy parecida a como la construí yo, que es la que están viendo en pantalla. Luego de tener todos los clips seleccionados, recuerden no tener nada acá seleccionado o chuleado, y luego clic en importar. Entonces ya por aquí tenemos los elementos en el panel de proyecto. Recuerden que pueden organizar estos elementos, por ejemplo creando una carpeta para meter aquí todas las composiciones. Entonces escribo por aquí composiciones. En este caso, como tengo una, la llevo y la arrastro a la carpeta. Luego voy a crear, por ejemplo, una nueva carpeta que se llame imágenes PNG. Escojo todas las imágenes y las llevo a la carpeta. Entonces de esta manera voy a tener organizados los clips aquí en el panel de proyecto. Y ahora lo que voy a proceder es a llevar uno por uno de estos elementos para ir construyendo la historia precisamente en la composición que he creado. Para esto es muy sencillo, simplemente puedo arrastrar la imagen tanto aquí en la composición como aquí en la línea de tiempo, aunque también los videos los podremos importar con el panel de material de archivo, pero esto lo vamos a ver en su momento. Entonces en este caso voy a soltar por aquí. Entonces ya tendría el primer elemento importado a mi composición, que será el resultado del video como tal. Acá en la línea de tiempo me voy a dar cuenta que ya está abierta
la composición que se llama historia Instagram. Yo puedo tener varias composiciones abiertas en la línea de tiempo. También me voy a dar cuenta que ya hay un elemento importado que se llama background. Y también me voy a dar cuenta que esta composición tiene una duración de 30 segundos. Si presiono la tecla de la barra espaciadora, pues puedo reproducir esta línea roja que ustedes ven aquí e indica lo que está reproduciendo en el momento. De hecho, en este pequeño cuadro aquí está el tiempo corriendo, y si presiono otra vez la barra espaciadora, este indicador que se llama indicador de la hora actual se ha ubicado justo en el tiempo donde hemos detenido la reproducción. Por ahora la reproducción es fluida, de hecho sabemos que es fluida porque esta línea verde que indica por aquí es el procesamiento de reproducción. Precisamente es fluida porque el elemento que está importado en esta composición es una imagen y no tiene efectos. El procesamiento de la previsualización, por supuesto, va a depender también del rendimiento de nuestra computadora. Ahora lo que procedo es ajustar bien la capa en el tamaño de mi composición, porque por supuesto esta imagen PNG es mucho más grande que el tamaño de mi composición. Transformar la capa en una composición es muy sencillo, aunque lo vamos a ver mucho más a fondo en la próxima lección, cuando ya comencemos a animar. Pero si yo selecciono aquí la capa en la línea de tiempo, se me va a abrir un panel llamado propiedades. Hay que destacar que este panel solo aparece en las nuevas versiones de After Effects. Y si abro por aquí esta pequeña pestaña en la capa, pues voy a conocer y a editar las propiedades que contiene esta capa, que por ahora solo son las propiedades de transformación. Si esta capa tuviese una máscara, pues aquí me saldría máscara. Si tuviera un efecto, aquí me saldría efecto. Por ahora solo tiene las propiedades de transformación, que si abro las pestañas voy a poder modificar estas propiedades justo con estos valores. Pero gracias a las nuevas versiones puedo modificarlo directamente acá en el panel de propiedades. Entonces, si la imagen está muy grande, simplemente tengo que bajarle al porcentaje de la escala. En este caso, si la bajo, pues aquí estoy la capa como tal, que de hecho también puedo escalarla con estos pequeños cuadritos, que si presiono puedo escalarlo aquí como yo deseo, y si presiono la tecla Shift pues la podremos escalar manteniendo su orientación. Todas estas transformaciones van a tener en cuenta o como referencia esta pequeña mira que está aquí, que se llama punto de anclaje, pero que esto lo vamos a ver en la próxima lección. Por ahora lo que me interesa es escalar y posicionar bien cada una de las capas que hemos importado al proyecto. Entonces en este caso voy a subir más la escala y voy a posicionarla correctamente. Para posicionarla simplemente tengo dos valores, pues ya que la composición es dimensional, tiene dos valores nada más. El valor para posicionar teniendo en cuenta horizontalmente el eje X y teniendo en cuenta el eje Y, que es el valor o la propiedad vertical. El primero que vamos a encontrar es el valor X, es decir, horizontal, que si muevo, pues va a ser de izquierda a derecha. Y el segundo es el valor Y o Y, que es precisamente el valor vertical, de arriba a abajo. Pero con la herramienta selección, que podemos activar con la tecla V, podemos también nosotros cambiar rápidamente la posición de una capa. En este caso la voy a colocar por aquí y voy a escalar un poco más para que me quede de esta manera. Voy a elegir un segundo elemento, que puede ser el Shape 6. Este segundo elemento lo puedo llevar tanto a la composición, como les dije, o como acá a la línea de tiempo. La ventaja de colocarlo en la línea de tiempo es que yo puedo colocar un elemento por debajo de otro, porque si lo coloco aquí en la composición siempre va a quedar por encima. Por ejemplo, ya he colocado el Shape 6, pero si escojo, por ejemplo, este texto y lo quiero por debajo del elipse, si lo llevo directamente aquí a la composición se va a colocar por encima. Entonces, si lo quiero por debajo del elipse, me tocaría entonces acá en la línea de tiempo arrastrarlo por debajo del shape. Miren que ahora sí ha quedado por debajo. Voy a borrar un momento, porque si yo lo llevo aquí entonces directamente a la línea de tiempo, lo puedo colocar enseguida por debajo del shape. Y precisamente aquí nos vamos a dar cuenta que las capas se van a previsualizar por medio de una jerarquía llamada en After Effects Index, que de hecho tiene sus expresiones, que ya lo vamos a ver en su momento, y que es este pequeño numeral que está aquí. Esta columna que tiene estos números es la jerarquía. Mientras más esté por encima, pues este se va a previsualizar aún más, al menos que le cambiemos su modo de fusión, que ya vamos a ver en su momento.
Entonces, queridos amigos y amigas, ya ustedes pueden ir transformando y ubicando correctamente cada uno de los elementos como ustedes quieran. Yo por eso les puse una imagen de referencia para que los ubiquen y los posicionen tal cual como ustedes deseen. Pero les voy a dar un truquito antes de terminar. Por ejemplo, si este shape 6 yo lo voy a ubicar, por ejemplo, voy a bajarle aquí un poco la escala y lo voy a ubicar en esta parte, por ejemplo, y escojo el shape 5 y lo llevo aquí a la composición y quiero que esté perfectamente ubicado donde está precisamente el elipse rojo, yo puedo copiar esas transformaciones y pegarlas. Para esto tengo que abrir la transformación del shape 6, que es el elipse rojo, abro, voy a escoger o seleccionar aquí las opciones o las propiedades de transformar, voy a copiar con control más C, en el caso de Mac command más C, ahora voy a abrir las transformaciones del elemento que quiero pegar estas propiedades, entonces abro, selecciono las transformaciones de esta capa y lo voy a pegar con control más V, en el caso de Mac command más V, entonces ya aquí se ha transformado con el mismo tamaño del elemento en que copiamos su transformación. Teniendo esto en cuenta, señores y señoras, entonces ya pueden ir ubicando cada uno de los elementos y transformarlos y posicionarlos a su gusto. En su momento yo les voy a enseñar a hacer el render de un video, pero si quisieran guardar la imagen de lo que han hecho hasta el momento, se los voy a enseñar rápidamente. Tienen que tener abierto, por supuesto, la composición, irse aquí a composición y aquí en guardar fotograma como. Obviamente esto va a tener como referencia donde está ubicado el indicador de la hora actual. Entonces guardar fotograma como y aquí clic en archivo. Van a buscar donde quieren guardar la imagen. Aquí el único formato que va a salir es Photoshop, pero no se preocupen que esto lo pueden cambiar ahora y hagan clic en guardar. Aquí se va a abrir una nueva pestaña en la línea de tiempo, es decir, por aquí tenemos la historia o la composición de historia Instagram, por aquí la cola de procesamiento. Aquí en módulo de salida vamos a cambiar Photoshop por el formato que queramos, que en este caso puede ser un JPG o un PNG. Por ejemplo, PNG, le damos clic en aceptar y ahora simplemente si hacemos clic en procesar y ya se ha guardado la imagen en el directorio que le dimos. Recuerden suscribirse y activar la campana para que puedan ser notificados cuando se suban las próximas lecciones y lo mismo también seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo, nos vemos en la próxima.